Hola a todos, hoy voy a preparar una piadina romañola sin gluten, un pan plano típico de la región Emilia-Romagna en Italia, que se consume doblado por la mitad y con diversos rellenos, todos ellos riquísimos. Muchos estaréis pensando que no es más que una tortilla de harina, pero lo cierto es que además de su origen, tiene algunas diferencias con respecto a las tortillas, también en sus ingredientes. A diferencia de las tortillas, la piadina incorpora grasa, tradicionalmente grasa de cerdo, aunque hoy por hoy se preparan también con aceite, y en muchas de las recetas consultadas también polvo de hornear o levadura química. Tengo que decir que me ha costado un tiempo dar con la mezcla de harinas y la mejor forma de prepararla, pero ahora sí que sí, os puedo decir que es simplemente imposible diferenciar la piadina que os traigo de una piadina con gluten. Aprovecho en este momento para animaros a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, y sin más tardar, vamos a ver cómo se prepara. Si vas a emplear mozzarella fresca en el relleno, es conveniente que un par de horas antes la cortes en rodajas finas y la pongas entre dos trozos de papel absorbente, para eliminar el exceso de humedad. Para preparar la piadina, comenzamos mezclando los ingredientes secos: el almidón de maíz, el almidón de tapioca o patata, yo estoy empleando de patata, la harina de trigo sarraceno, el azúcar, su función es ayudar a la piadina a dorarse, si no puedes consumirla, elimínala, la sal, la goma Santana, que hará nuestra masa elástica, y el impulsor, también llamado levadura química o polvo de hornear. Removemos con una cuchara para que se integren bien todos los ingredientes. Ahora añadimos el agua y el aceite. La receta tradicional lleva manteca de cerdo, pero un buen aceite de oliva funciona también fenomenal. Removemos con una cuchara y vamos integrando todo. Y en el momento que no se puede mezclar más con la cuchara, mezclamos con la mano. Es importante que no queden partes secas. Una vez que la masa ha absorbido todos los ingredientes secos, amasamos un par de minutos con la mano. Basta un minuto o dos, se trata solo de homogeneizar la masa. Cuando la tenemos, espolvoreamos un poco de harina sobre ella y rebañamos bien el recipiente donde la tenemos. Espolvoreamos también la mesa con un poco de harina. Yo voy a emplear harina de arroz porque es más económica para mí. Podéis emplear, si preferís, harina de trigo sarraceno. Lo que no debéis emplear es almidón porque os secará la superficie. Dividimos la masa en dos porciones y formamos una bola con cada una de ellas. Tómate tu tiempo hasta que la bola tenga una superficie homogénea. Una vez que la tenemos, enharinamos un poco la mesa y extendemos nuestra piadina. Estira en una dirección. Asegúrate que no se ha pegado, da un cuarto de vuelta y sigue estirando. Ve levantando y girando para que quede redondita y para asegurarte que no se pega. Enharina de nuevo si es necesario y sigue estirando. Debe quedar finita para que después se haga bien por dentro y se deje doblar sin quebrarse. Comienza a calentar una sartén grande a fuego máximo mientras que extiendes la segunda piadina. Una vez que la sartén está bien caliente, coloca con cuidado la primera piadina. Debe quedar bien extendida. No te preocupes si no consigues centrarla a la primera porque se deja deslizar y acomodar. Es importante que emplees una sartén de fondo grueso para que no se deforme por el calor. Pasados unos 30 segundos, verás que se han formado muchas burbujas. Vuelve la piadina para que la cara superior no se seque y se agriete. Cocina otro minuto aproximadamente por esta cara. Verás que la piadina comienza a inflarse. Hay quien la pincha antes de cocinarla para que no se infle, pero yo lo prefiero hacer así. Que se infle es síntoma de que la piadina se está cocinando bien. Si no se te infla, posiblemente la has hecho demasiado gruesa o la sartén no estaba suficientemente caliente. Puedes volver una vez más si ves que la cara superior está muy blanquita, pero mantén solo unos segundos más al fuego. Si la tuestas demasiado, se volverá rígida y se quebrará después cuando intentes doblarla. Mientras vas cocinando las piadinas, puedes aliñar la rúcula en caso de que vayas a usarla como relleno. Añade sal, un buen chorro de aceite de oliva y vinagre de Módena si quieres.
Remueve bien y a ser posible sin tirar todas las hojas fuera como estoy haciendo yo. Te recomiendo preparar las 2 piadinas de una vez y después rellenarlas, sobre todo si tienes una cocina eléctrica, ya que para rellenarlas necesitas bajar el fuego. Baja un poco el fuego, coloca la piadina con el lado menos tostado hacia abajo, así evitarás que se queme y queden manchas negras. Añade la mozzarella. En realidad, el queso tradicionalmente empleado se llama squaccherone, pero no es fácil de encontrar, así que puedes emplear mozzarella perfectamente. Yo voy a rellenar también con berenjenas que asé ayer, así que la voy a añadir ahora para que se caliente. Cierra y haz presión suavemente. No fuerces la piadina para que no se rompa. Cocina a fuego medio para que el queso se vaya calentando y derritiendo. Vuelve y deja que se haga un poco más. Una vez que la mozzarella se funda, retira a un plato y añade la rúcula aliñada. Y ya está lista para comer. No te haces una idea lo rica que está. Y es que nadie creerá que es sin gluten. La masa de esta piadina queda simplemente perfecta. Puedes rellenarla como más te guste. Es muy común rellenar con mozzarella y rúcula aliñada, pero le puedes añadir lo que más te guste. Jamón curado, queso gorgonzola, verduras asadas como hago yo. Bueno, pues ya habéis visto que estas piadinas sin gluten se preparan de forma fácil y rápida. Y en un momento te arreglan la comida o la cena. Y ya estáis viendo también que el resultado es simplemente fabuloso. Y nada más, yo me voy a comer mi piadina mientras que aún está calentita y espero que os animéis todos a preparar unas iguales en casa. Un saludo a todos.